mis queridos y queridas estudiantes. Espero que estén muy bien, llenos de salud y con muchas ganas de aprender. Hoy parto saludándolos por el Día del Estudiante, que es un día muy especial para todos los profesores. Así que espero que hayan tenido muy feliz día especial, obviamente, porque es un contexto diferente. Hoy nos vamos a dedicar a hacer una síntesis sobre el proceso de independencia. Ya vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en estas últimas 3 clases. En primer lugar, vamos a recordar qué cosas provocaron el proceso de independencia. En primer lugar, las causas externas, o sea, que vienen desde afuera. Y en segundo lugar, las causas internas, o sea, las causas que vienen desde dentro del territorio. Las ideas ilustradas, esas vienen desde afuera, ya se crean aproximadamente en Francia, otras en Inglaterra y que tienen que ver con buscar la libertad, la igualdad, ya, la fraternidad y también de estar no sometidos a un sistema monárquico, ya. Son las ideas ilustradas las que hacen y provocan en realidad la Revolución Francesa, ¿ya? En eso se inspira la Revolución Francesa, en la libertad, en la igualdad, en no considerar a otro ciudadano como algo de segunda clase. También la Declaración de Independencia de los Estados Unidos es un hecho muy relevante y que sirve de ejemplo para todas las colonias americanas, ¿ya? La Revolución Francesa, obviamente, porque es un movimiento, ¿cierto?, que provocó el término de una monarquía francesa durante mucho tiempo. Entonces, estas nuevas repúblicas, nuevos intentos por hacer gobiernos que no sean monárquicos en un mundo donde los reyes gobernaban, efectivamente fue un gran cambio no solamente para Francia, sino que para todo el mundo. Y también uno de los coletazos de la Revolución Francesa es el Imperio Napoleónico y la invasión de este a España, ¿ya? Que en realidad quería llegar a Portugal, hizo ahí algunos tratos con los españoles y al final se quedó, capturó al rey, entonces eso provoca hechos que vamos a comentar más adelante. Y ese es como en realidad el hecho más detonante que se realice el primer impulso de independencia, que no solamente lo hicieron en América, en Chile, sino que también lo hicieron en España, por ejemplo, porque nadie quería ser gobernado por Napoleón. También nos referimos a causas o cosas que, cierto, provocaron, hechos que ayudaron que esto sucediera de manera interna, dentro del territorio. Primero, la aristocracia chilena, ¿cierto? Quería poder político. La aristocracia es un grupo de personas que tiene dinero en este caso, ya se habla de aristocracia también bajo otros términos, pero específicamente los historiadores lo mencionan en Chile y en América en general. ¿Por qué? Porque ellos eran un pequeño grupo que efectivamente concentraban eh, conocimientos, concentraban también poder económico, ¿cierto? Eh, y eran gente que en realidad se había educado, ¿ya? Eh, pero que no tenía poder político y ellos querían también poder decidir sobre lo que sucedía en este territorio, ¿ya? Y eso fue forjando de alguna manera un espíritu de querer buscar libertad, ya separarnos de España. El monopolio comercial con España, ¿ya? El hecho de que los comerciantes solamente podían comercializar con España, eso les tenía muy cansados porque querían comercializar con otros lugares y no podían hacerlo porque efectivamente España tenía el monopolio, ¿ya? También la identidad diferente a la española tiene que ver con que hay un espíritu americano, ya hay un reconocerse como americano, como chileno, bueno, chileno surge mucho después, pero eh, como personas diferentes a los españoles, que ya tenían
una cultura, ¿cierto? Eh, y costumbres que son muy distintas a las que se estaban forjando dentro del territorio. Las personas que nacían en este territorio, aunque fueran hijos de españoles, nietos de españoles, se sentían distintos, ¿ya? Y también uno de los hechos gatillantes fue la expulsión de los jesuitas, que muchos historiadores lo toman como uno de los puntos importantes para provocar el primer o dentro de los primeros hechos en cuanto al proceso de independencia. Bueno, podemos decir que fue un hecho, no es un hecho, es un proceso, ¿ya? Y eso provoca esto que es importante, que son juntas nacionales de gobierno. Como ustedes pueden ver, ¿cierto? La Junta Nacional de Gobierno de Chile se dio en Santiago, pero desde 1808 en México en adelante, y como podemos ver en el mapa, se suceden ya en nuestro continente de manera paulatina también, pero ojo, estas primeras juntas de gobierno se hacen en nombre del rey de España. Aunque ustedes no lo crean, porque uno piensa en independencia, quiere liberarse, ¿cierto? De alguien que a uno lo oprime, pero ellos lo juraron en torno al rey de España. ¿Por qué? Porque efectivamente no querían ser gobernados por Napoleón y porque también había que tratar de buscar consenso también, ¿ya? Los 1810 con la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿cierto? Jurada en nombre del rey de España y que termina en el desastre de Rancagua. Estoy hablando de la patria vieja, ¿ya? Vamos a ver un poco sobre algunos de los hechos más importantes y de las cosas más relevantes de este periodo. La primera junta de gobierno, ¿cierto? Sucede y finaliza con la batalla de Rancagua. Pero entre medio suceden varias cosas. Se crea el primer Congreso Nacional, José Miguel Carrera, ¿cierto? Se toma el poder junto a sus hermanos y de alguna manera él, que es muy, es de los que son del grupo de los exaltados, de los criollos más radicales, por así decirlo, con un nacionalismo muy radical y que quiere los cambios muy rápido, ¿ya? Provoca ciertos cambios como la primera bandera, el diario Aurora de Chile, algunas medidas en cuanto a educación y algo muy importante que tiene que ver con la libertad de vientre. Ya las personas eran esclavas, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, mamá, tengo un hijo, ya, y yo soy esclava, mi hijo también iba a ser esclavo. Bueno, con esta ley de libertad de vientre se establece que en Chile al menos los hijos de esclavos no van a ser esclavos, ¿ya? Eso es muy importante porque también no solamente tiene que ver con el tema de la libertad como separarse de España, sino que también tiene que ver con la libertad como algo que todos debiéramos de alguna manera poder tener, ¿ya? Incluso las personas que son hijos de esclavos. Sucede, ¿cierto?, que los realistas no se cansan de tratar de recuperar el territorio y hay varias batallas importantes, entre ellas la de Chillán y luego, ¿cierto?, José Miguel Carrera trata de ir deteniendo a los realistas en su expansión por el país, en esta misma línea Bernardo Higgins y de hecho Bernardo Higgins es quien se detiene ya en Rancagua, en la ciudad de alguna manera hace como un estado de sitio, ¿cierto? En Rancagua, se trinchera en Rancagua y es derrotado terriblemente por el ejército realista, ¿ya? La ciudad de Rancagua se dice que fue quemada e incluso quemaron al hospital donde estaban refugiados los patriotas, entonces realmente fue un desastre, ¿ya? Durante mucho tiempo en la literatura se ha hablado como la batalla de Rancagua como un desastre, ¿ya? Y porque quedó desastroso también la ciudad de Rancagua, ¿ya? Luego de eso comienza un periodo que se llamó Reconquista, ¿ya? Un periodo muy triste para los criollos, ¿cierto? Sobre todo los criollos que apoyaron al ejército, ¿cierto? Que estuvo peleando en contra de los realistas, eh, el ejército patriota, por lo tanto,
las personas que ayudaron, cooperaron, participaron militarmente, dieron dinero o incluso que compartían ideas fueron perseguidos. Los patriotas tuvieron que arrancar con lo puesto. Muchos de los bienes fueron confiscados por el Estado español. O sea, las casas, las propiedades y los animales que tenían fueron pasados a la corona española, ¿ya? Y eso provocó que muchos cayeran en empobrecimiento, ¿ya? Los patriotas fueron perseguidos, fueron no solamente mal mirados, sino que también a muchos los tomaron prisioneros y otros incluso los exiliaron a Juan Fernández. Pero estas injusticias, esta persecución del espíritu nacionalista también provoca que no solamente los patriotas más o los criollos más afortunados o con más estudios sintieran que tenían que derrotar a los españoles, sino que incluso las personas más desposeídas también. Y la literatura es muy poco explicativa en torno a eso, pero se sabe que esto no solamente lo lograron por las personas que habían estudiado, que eran más acaudalados con más dinero, ¿ya? Prueba de ello es que, por ejemplo, Manuel Rodríguez, que si bien es un joven que estudia, ¿cierto? No es de los criollos más afortunados, pero sí es una persona que tiene un estatus social más importante. Genera este frente interno y se relaciona con algunos salteadores de camino, con algunas personas que para lo convencional no tenían muy buena reputación, pero que en realidad les sirvió mucho porque pudieron controlar ya lo que sucedía dentro del territorio de alguna manera y poder dejar que el Ejército Libertador de los Andes, ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Pudiera pasar libremente, distrayendo, ya haciendo focos de distracción para que todos los realistas fueran de ese lugar y en realidad se preocuparan de eso más que de tener un ejército que iba pasando efectivamente por y cruzando la cordillera, ¿ya? También llevó cierta información, pero sumamente importante a José de San Martín, que en realidad fue el gran comandante que lideró esta liberación, no solamente de Chile, sino que también de otros lugares, porque luego se crea el Ejército Libertador del Perú, ¿cierto? Este ímpetu que tenía de poder liberar a América del yugo de los españoles, ¿ya? Y todo esto resulta en la batalla de Chacabuco, ¿ya? La batalla de Chacabuco finalmente provoca que se termine esta restauración monárquica, que los españoles se reduzca su número y que finalmente se pudiesen refugiar en lugares como Talcahuano. Pero como sabemos, esto tampoco terminó con el fin de la reconquista, sino que siguió más adelante, ¿ya? Y una de las personas que ayudó a los patriotas en este periodo también es muy importante entre la Reconquista y la Patria Nueva, es Paula Jara Quemada, que yo la tengo acá con su brasero botado, precisamente porque los realistas la presionaron para que ellos pudieran comer en su bodega, pudieran abastecerse de los recursos que ella tenía. Era una mujer muy acaudalada, tenía mucho dinero, muchos recursos, y ella les negó el paso y les dijo que no, y que ella estaba dispuesta incluso a quemar sus bienes y no dárselo a los españoles. A lo que obviamente los españoles tuvieron que hacer caso simplemente, y ella es una de las mujeres que más destaca dentro por su valentía y su coraje frente también a lo que son los españoles. O sea, renuncia ya a su gobierno producto de una crisis muy intensa que lo ponía en jaque con algunas provincias como Concepción, Copiapó y otras muy importantes, ¿ya? Sobre todo porque él maneja para lo que para algunos maneja mal también el dinero, el tesoro nacional, lo maneja muy mal, pero que también tiene otro lado, porque él tuvo que cooperar con el dinero de la nación de Chile, ¿cierto? Para que pudiese crearse el Ejército Libertador del Perú. ¿Ya? Recuerden que allá en el Perú había un virreinato y realmente este virreinato
fue el que puso mucho tiempo y en muchas ocasiones con graves problemas a Chile. Por ejemplo, la batalla de Cancha Rayada. Ya recuerden que los realistas se fueron, o sea, se vinieron al puerto de Talcahuano, ¿no es cierto? Se estaban agrupando y estaban buscando fórmulas para poder recuperar este territorio. ¿Ya? Una de las fórmulas fue que llegaran desde el Perú, ¿cierto? Y atacaran. Y los patriotas tuvieron que hacerle frente en muchos lugares, es, especialmente en Cancha Rayada, donde casi Bernardo Higgins muere, José San Martín y otros quedaron muy mal heridos, ¿ya? Y lo que resultó fue que pensaron que estaba muerto. Bajo esta situación es que, por ejemplo, Manuel Rodríguez, ¿cierto? Tratando de controlar lo que era el, el, el cabildo de Santiago, ¿cierto? A los vecinos de Santiago, tratar de calmarlos, diciéndole, aún tenemos patios ciudadanos, todos vamos a defender nuestra ciudad, y finalmente lo que termina en la batalla de Maipú, con un abrazo de Maipú, ya que se conoce como el abrazo de Bernardo Higgins con José de San Martín, donde ya pudimos respirar tranquilamente, ¿ya? Antes de ello, y después de la batalla de Chacabuco, eh, Bernardo Higgins es declarado como director supremo y él hace algunas cosas importantes como por ejemplo declarar la independencia. El hecho de declarar la independencia es importante porque él lanza una señal clarita. Es que nosotros tenemos un gobierno diferente al de los españoles y que no queremos a nadie más porque tenemos instituciones, tenemos ya un nombre de un país, entonces tenemos una bandera, ¿ya? Y es donde se muestra no solamente, bueno, tenemos acá la bandera de la Patria Nueva, pero es en este tiempo donde ya se muestra la bandera, o parecía, ¿cierto?, la bandera que nosotros ya la conocemos, ¿ya? Pero esto no termina en la batalla de Maipú. O'Higgins tiene muchos problemas con los criollos. De hecho, es uno de los que se culpa por la muerte de eh, José Miguel Carrera, del mismo Manuel Rodríguez, ¿ya? Que ayudan y cooperan en el proceso de independencia, pero que de alguna manera él en su ímpetu por tratar de gobernar el territorio, lo que hace es mandarlos a matar. Ya los acusa y ellos mueren fusilados. Y es entonces, ¿cierto? Como no solamente se le culpa de las muertes de estos eh, personas, ¿cierto? Personajes tan importantes para la independencia de Chile, y que también obviamente se mezclan con los problemas económicos que generó el haber financiado algo tan grande como el Ejército Libertador del Perú, y provocan que Bernardo Higgins, ¿cierto?, renuncie al cargo, ¿cierto?, y se vaya del país, ya abdique, ¿ya? Y ahora yo les voy a pedir que vayan a sus cuadernos, ¿ya? Y que vayan a trabajar en las guías que les pido, ¿ya? Les doy ejemplos de lo que es una infografía y ustedes deben hacer 3 infografías sobre estas 3 distintas etapas del proceso grande que es el proceso de independencia de nuestro país. Un abrazo, un beso y recuerden que estoy pendiente de sus dudas. Y manden por favor también sus trabajos a mi correo o a mi WhatsApp. Un abrazo, adiós.